Nosotros lo que hemos venido haciendo cuando comenzamos a trabajar con Indicasat, creo que mi primera visita a Indicasat fue en el año 2018, si no recuerdo mal, y el interés era cómo podemos utilizar herramientas computacionales para entender algunos de las respuestas o de las evidencias que se estaban encontrando en el estudio de productos naturales. Y lo que hicimos fue entonces comenzar una colaboración en la cual pues involucramos a varios estudiantes, entre ellos Adrián Orjuela, que ha estado después muy vinculado con Indicasat. Al año siguiente organizamos una escuela y ahí participé también como profesor y Adrián también participó. Y al año siguiente, en la siguiente versión de la escuela, nuevamente Adrián estuvo presente. Y ha sido una grata experiencia trabajar con Indicasat. Me ha gustado mucho su filosofía de trabajo, los productos y los proyectos interesantes que se han venido realizando en Indicasat y demás. Y entonces hemos venido ya obteniendo algunos productos científicos de algunas publicaciones, pero sobre todo hemos aprendido muchísimas cosas de lo que se hace y de la gran diversidad que hay en nuestra región, en nuestra Latinoamérica en general. Y es el caso que nos convoca hoy, el estudio de los carotenoides del mamey. Para comenzar a hablar de eso, lo primero es entender que por qué el estudio de alternativas al tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que ha venido ganando mucha importancia porque la esperanza de vida ha aumentado mucho. Es una enfermedad que su principal factor de riesgo es la edad. Todo esto llevado, como dijo el doctor Rao, con todo ese montón de situaciones o hábitos y estilos de vida que luego, pues en la etapa adulta, más adulta, comienza a pasar factura. Pero el principal factor de riesgo es alcanzar una cierta edad, ¿no? Cosa que antes no pasaba, no pasaba mucho porque no era frecuente tener, por ejemplo, personas de edades avanzadas, la esperanza de vida era menor, pero actualmente tener personas de más de 60 años es casi una condición bastante natural. Tenemos un gran porcentaje de nuestra población que puede alcanzar edades de 60, 70 o más años. Entonces eso ha hecho que el aumento de casos haya crecido. Aquí, por ejemplo, vemos un reporte de Alzheimer's Association en el que se muestra el incremento de los casos de Alzheimer en Estados Unidos para diferentes grupos de edad y cómo se espera que esto siga aumentando a medida que la esperanza de vida sigue aumentando. Entonces, si miramos en esta gráfica, para el año 2020 ya teníamos 5.8 millones de casos reportados en Estados Unidos. Si la tendencia sigue creciendo, al año 2050 tendremos 13.8 millones de habitantes, que si no recuerdo mal sería varias veces la población de Panamá, ¿no? Si no recuerdo mal, y sería una tercera parte, o casi una tercera parte, una cuarta parte de la población de Colombia. Entonces es un caso, una cifra que nos debe alarmar bastante. Y de ahí el interés de que haya mucha investigación básica sobre las causas y posibles alternativas, ya sea en cambio en el estilo de vida o en medicamentos para prevenir o revertir las consecuencias del Alzheimer. En Colombia nosotros tenemos un caso muy particular, porque es que en Colombia, en un municipio cercano acá de Bogotá, bueno, no tan cercano, pero bueno, aquí lo tenemos cerca, en Yarumal, Antioquia, tenemos la mayor concentración de casos de Alzheimer juvenil en el mundo. Debido a una mutación genética, las personas en el municipio de Yarumal, que es un municipio muy bonito de las montañas de Antioquia, comienzan a desarrollar Alzheimer a edades tempranas como 30, 35, 40 años, lo cual es un caso muy preocupante y que se tiene que tratar y se ha venido tratando de forma especial porque es un caso muy especial, la variante colombiana del Alzheimer. Las variantes no familiares son la mayor parte de las causas, es la mayor parte de los casos. En el país se estima que había en el año 2020 cerca de 260.000 personas sufriendo de Alzheimer. Pero vemos que las motivaciones de las causas son bastante claras y es
una de las cosas que nos motiva a trabajar para buscar algunas respuestas, entender los mecanismos moleculares, aportar dentro de esta comunidad global de Alzheimer, que este año, desde el año pasado, tengo la oportunidad de estar en el consejo editorial como editor asociado del Journal of Alzheimer's Disease, lo cual también me ha permitido ver la gran variedad de trabajos que se hace para tratar de buscar respuestas, ¿no? En Colombia se ha venido avanzando mucho en este tema y el grupo de neurociencia de la Universidad de Antioquia tiene por fin una molécula en etapa clínica ahora sí avanzada, en la cual se busca sobre todo atacar el caso de Alzheimer de Yarumal, la variante genética. Y esto pues es una gran noticia porque si podemos entender, podemos conseguir algunas respuestas para este Alzheimer familiar, es posible que mucho de esto también se pueda extrapolar al Alzheimer no familiar, a los tipos de Alzheimer que no tienen alguna raíz genética. La investigación de este grupo se ha venido desarrollando por mucho tiempo. Si ustedes son oyentes de los podcasts, yo les invito a que escuchen este podcast que se llama La Mutación Paisa, lo pueden encontrar en Spotify. Y es una recopilación muy interesante de cómo durante mucho tiempo el grupo de neurociencia de Antioquia, liderado por el doctor Francisco Lopera y la doctora Lucía Madrigal, han venido desarrollando toda esta investigación y cómo realmente esto afecta de manera muy dramática a la población de Yarumal. Te lo invito, si quieren escuchar este podcast, lo pueden escribir así en Spotify, La Mutación Falsa, y pueden encontrar una fuente alternativa de divulgación que es muy interesante. El problema con los casos de Alzheimer, lo que se ha visto es que hay un desbalance entre la producción, voy a poner un puntero aquí, entre la producción y la degradación de un péptido, que es el péptido beta. Esto se ha mostrado y fueron los primeros experimentos que encontró Alois Alzheimer cuando diseccionó este cerebro de esta paciente. Encontró estas placas y después Emily Clapperton le puso el nombre de enfermedad de Alzheimer en honor a Alois Alzheimer, que fue el primero en trabajar con estas placas. Y como contaba el doctor Leonard en la presentación inicial del evento, la hipótesis de que las placas son la causa es bien discutida, hasta en un gran debate. Tuve la oportunidad precisamente en Panamá de escuchar al doctor George Perry, que es uno de los grandes expertos en Alzheimer del mundo, poner en duda esta hipótesis, pero aún así encontrar estas evidencias nos puede servir también para entender mejor los mecanismos moleculares, es decir, tenemos que ir construyendo entre toda la comunidad científica este entendimiento molecular de la enfermedad para poder encontrar entonces alternativas a su tratamiento. Estas placas o fibras que se van formando, luego tienen algunos, lo pongo acá, voy a quitar este puntero. Estas placas, luego hay varias consecuencias cuando se generan. Pueden ser unas consecuencias intracelulares como la formación de ovillos neurofibrilares, ocasionados principalmente por la proteína tau, producción de placas de A beta extracelulares, y eso puede tener varias consecuencias: respuesta inflamatoria, estrés oxidativo, y luego puede interferir en el tráfico de nutrientes y puede interferir también en la comunicación neuronal, dañando con esto pues la respuesta cerebral, lo que ocasiona finalmente demencia. Nosotros hemos trabajado durante mucho tiempo en entender las causas moleculares del estrés oxidativo mediado por metales de transición como cobre o hierro. También hemos estudiado la formación de agregados intracelulares de la proteína tau, y también hemos trabajado ahora en la formación de placas a partir del agregado de A beta y cómo algunas moléculas pueden interferir en la formación de estas placas. En esta sesión de este seminario de hoy vamos a hablar específicamente de esta parte, de cómo estas moléculas derivadas de productos naturales pueden interferir en la formación de las placas, lo que se ha observado experimentalmente, y la idea nuestra o nuestro papel entra en entender las razones moleculares de que esto ocurre. Entonces, lo que hemos visto es que la formación intracelular de placas está principalmente mediada por la
hiperfosforilación de la proteína tau, la cual luego crea unos agregados dentro de la neurona, lo que la desestructura y finalmente esa neurona pierde su funcionalidad. Luego están los agregados extracelulares, que son los más frecuentes, son los agregados extracelulares del péptido beta. Y lo que se ha encontrado también es un aumento muy importante del estrés oxidativo, mediado precisamente por estos péptido beta con algunos metales de transición de interés. En la sesión de hoy, como les digo, vamos a hablar de estas dos partes, que es el agregado debido a la formación de placas dentro de la neurona, principalmente por la agregación de la proteína tau, y la formación de placas extracelulares y cómo podemos interferir a que estas placas no se formen. ¿De acuerdo? Cuando nosotros miramos el caos, digamos, cuando nosotros miramos un poco para atrás, tenemos una situación muy compleja dentro del Alzheimer. ¿Por qué? Porque tenemos el monómero muy bien caracterizado con grandes estudios estructurales de cristalografía, RMN en disolución y demás. Y tenemos bien caracterizado también la placa, cómo se forma la placa, esto que les estoy mostrando aquí en esta imagen. Estos dos casos los conocemos bien, pero cómo pasa de uno a otro, hay un gran vacío de información ahí en medio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se desestructura una alfa hélice como el amiloide beta para formar unos agregados de hojas beta en paralelo, en registro, como la que se observa acá? O sea, hay mucha información que en medio se desconoce y que dificulta entonces entender cómo es el proceso de formación de placas desde un punto de vista molecular. Entonces, lo que hemos observado es que las placas pueden tener un tipo de formación que se llama hoja beta paralela en registro, en la cual cada estructura de aminoácido, cada aminoácido se va poniendo uno detrás de otro o arriba de otro, como lo quieran ver, y se van apilando y se van formando una red de interacciones de hoja beta antiparalelas. Esta hoja beta antiparalela, además de eso, está mediada por un factor muy interesante que es la complementariedad de formas. Las hojas beta se pueden ordenar de tal manera que sus formas son muy complementarias y se pueden apilar muy bien, generando agregados insolubles muy importantes como estos que están acá. De hecho, en este artículo que está acá se calculó la complementariedad de forma para varias secuencias y se encontró que esta secuencia que está aquí, que es la secuencia clave de la agregación en el amiloide beta, tiene una complementariedad de forma, un parámetro muy importante. O sea, decimos que el valor óptimo sería 1, este alcanza un valor de 0.92, lo cual es bastante interesante para este péptido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tratamos de hacer desde el punto de vista computacional? Si nosotros miramos la arquitectura de las hojas betas, se forma una arquitectura, como les dije antes, que es de hoja beta paralela en registro. Cada aminoácido se va colocando uno detrás de otro. ¿Y qué ocurre? Que cuando ocurre eso, van a encontrar aminoácidos muy importantes como la glutamina o las paraginas, que se van a colocar uno detrás de otro formando una red de enlaces de hidrógeno cooperativas. Esta red de enlace de hidrógeno cooperativa es la que brinda esa estructura tan fuerte a la fibra de amiloide beta. Y este es un ejemplo de una secuencia de 6 aminoácidos para la proteína tau, en el que encontramos esa red de enlace de hidrógeno cooperativo. Y si lo hacemos para otra secuencia donde tenemos 2 glutamina y asparagina, encontramos 2 cadenas o 2 interacciones de hidrógeno, de enlaces de hidrógeno cooperativos que dan una gran estructura, una gran estabilidad a esa hoja beta paralela. Entonces, ¿qué es lo que hemos nosotros trabajado, que hemos tratado de diseñar? Una de las cosas que hemos hecho inicialmente era cómo podemos entonces parar eso, ¿no? De que la hoja no siga creciendo. Entonces, si nosotros vemos en esta diapositiva, vemos la cadena de enlace de hidrógeno que se va formando con esta secuencia y las 2 cadenas de enlace de hidrógeno que se van formando con esta secuencia. Lo que uno podría tratar de hacer es diseñar un péptido que sea capaz de cortar esa red de interacciones que se van formando. Entonces uno podría tratar de mirar y lo que uno podría hacer es tratar de que esa red de enlace de hidrógeno no siga creciendo, añadiendo entonces moléculas o proteínas que se puedan pegar al péptido originalmente
pero que puedan frenar el crecimiento de esa cadena de enlace de hidrógeno. Entonces, ahí uno puede diseñar algunos ligandos que puedan tener propiedades de formar enlace de hidrógeno, ya sea como donadores de enlace de hidrógeno o como aceptores. Lo que hicimos en este trabajo inicialmente fue entonces proponer una modificación de un aminoácido que es la lisina. La lisina le podemos poner un grupo acetil aquí, lo cual es una modificación bastante sencilla de hacer, pero cuando se pone esa modificación y se pone la hoja beta, la presencia de este grupo acetil acá puede evitar que la cadena siga creciendo. Y otra alternativa es también utilizar una cadena de aminoácidos, pero que los grupos acá estén metilados. Si los grupos acá están metilados, nosotros podemos evitar también que la fibra siga creciendo. Entonces, la idea es que uno puede tratar de bloquear esta red de enlace de hidrógeno de alguna manera. Y lo que diseñamos fue entonces unos ligandos, unos péptidos que incluían dentro de su secuencia una secuencia artificial que es la acetillicina. Esa acetillicina no va a permitir que la cadena siga creciendo porque este enlace de hidrógeno que está acá quedaría muy lejos del siguiente glutamina o asparagina y podría entonces tratar de evitar que la cadena siga creciendo. Lo que teníamos que probar entonces es que ese péptido que diseñáramos tuviera una mejor afinidad por el A beta natural. Es decir, nosotros podemos estudiar la energía de interacción de este proceso que simplemente es 4 hojas beta de la secuencia natural del amiloide beta. Formamos la estructura grande y básicamente estudiamos la energía de unión como la diferencia entre la energía de este sistema grande menos la energía de los sistemas separados. ¿Okay? Luego también podríamos calcular cómo se distorsiona cada una de estas secuencias cuando forma el agregado. Y eso lo llamamos energía de distorsión y la suma de estas dos cosas nos va a dar la energía de interacción. Esta energía de interacción, entonces, lo que nos tiene que mostrar para que el péptido sea viable, nuestro péptido sintético, es que la interacción del péptido que diseñemos sea mejor que la interacción del péptido natural, para que pueda competir por él. Y lo que encontramos es que específicamente esta es la secuencia paralela de la secuencia de interés, y vemos que los péptidos sintéticos tienen una energía de interacción mejor, más negativa que el péptido natural. Probamos muchísimas secuencias, probamos muchísimas, de hecho estas que están acá son las que mejor resultado dieron, pero probamos muchísimas de ellas. Aquí pueden ver un ejemplo también cuando estamos comparándolo con la secuencia paralela o antiparalela, y podemos encontrar entonces que la presencia del grupo acetilicina sí mejora la interacción con el péptido natural y además de eso bloquea la formación de red de enlace de hidrógeno que se puedan formar para evitar entonces que se forme un agregado mayor. Estas moléculas que están acá entonces nos sirvieron para proponer este tipo de ligando, lo cual pues después pasaron algunas pruebas experimentales para ver su agregación en otros estudios posteriores. Pero lo que nosotros entendimos ahí es que había una gran dependencia de la secuencia del péptido y su tendencia a formar agregados. Que lo que nosotros comenzamos a ver fue realmente lo que determina la formación de agregados es un factor meramente intrínseco del péptido. ¿Por qué algunas secuencias de péptidos deciden formar agregados y por qué otras secuencias de péptidos no forman buenos agregados? Entonces, lo que hicimos fue estudiar entonces una secuencia de varios aminoácidos de glicina, perdón, de alanina, una polialanina. Estudiamos su formación y lo que comenzamos fue a hacer algunas modificaciones dentro de esa secuencia, lo que llamamos una mutación. Entonces, comenzamos a mutar acá, a mutar acá. Vamos a mirar acá, a ver, comenzamos a mutar aquí, mutar acá. Estas mutaciones que están acá nos van a indicar si esas mutaciones mejoran o empeoran la agregación. Entonces, ¿qué comenzamos a hacer? Comenzamos a hacer diferentes mutaciones y lo que comenzamos a ver es que cambiando por cada una de las secuencias de los aminoácidos, hay aminoácidos que mejoran la formación del agregado y hay aminoácidos que la empeoran. Por ejemplo, un aminoácido que claramente la empeora y que el resultado no puede ser sorprendente de esta barra que tenemos aquí grandota es la prolina. La prolina no está muy presente en aminoácidos, en agregados, porque la prolina no está muy presente en hojas betas.
En otro estudio posterior sí mostramos que la prolina está más presente en beta-turns, en giros beta, tanto la prolina como la glicina, por esa misma rigidez estructural que tiene la cadena lateral de la prolina que se cierra sobre el mismo aminoácido. Pero encontramos que hay aminoácidos que son muy buenos para mejorar la tendencia. Nosotros hicimos la referencia respecto a la alanina y vimos que hacer las mutaciones puede mejorar, por ejemplo, la leucina, la valina, la metionina, luego aminoácidos como la glutamina o la asparagina que les mostré antes, y encontramos que sí, que hay algún factor dependiente de la cadena lateral, es decir, como se tienen que poner cadenas laterales una detrás de otra, pues no, hay cadenas laterales que se ponen mejor una detrás de otra porque pueden formar interacciones con la cadena lateral del vecino, ya sean interacciones de enlace de hidrógeno, interacciones de apilamiento o cualquier otro tipo de interacción. En cambio, hay algunas que como son cargadas, por ejemplo, crean repulsiones que no son muy buenas. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos en esta parte? Lo que hicimos fue estudiar una gran cantidad de secuencias que se ha probado que pueden ser capaces de formar agregados tipo amiloide y probamos entonces calcular que esta secuencia realmente formara el agregado. Entonces hicimos mutaciones en cada uno de estos aminoácidos, en cada una de estas regiones, pero lo hicimos aminoácido por aminoácido. Es decir, no hicimos toda la mutación completa, sino que fuimos cambiando uno por uno. Y cuando hicimos ese cambio uno por uno, encontramos algo muy interesante, y es que encontramos que la energía relativa de la mutación va a ser entonces aditiva. Es decir, podemos hacer una mutación y si hacemos la otra y sumamos las dos, sería lo mismo que hacer las dos al tiempo o muy parecido. Y esto computacionalmente es muy interesante porque nos va a permitir hacer el cálculo mucho más sencillo. Hicimos el ejemplo de las polyQ, que son uno de los fragmentos más interesantes para estudiar agregados. Las polyQ, como les digo, pueden formar interacciones de enlace de hidrógenos cooperativas. Entonces, si yo tengo la secuencia mía de base, que es la alanina, es polialanina, pues la energía la voy a poner en cero porque voy a hacerla respecto a ella. Le voy a hacer una mutación, una glutamina acá, y encuentro que aumenta en unos menos 21,15 kilocalorías por mol la energía de interacción. Y la distorsión en 14,39. La distorsión obviamente va a ser positiva porque estoy sacando mi secuencia de la estructura de menor energía para que se acomode a una estructura de agregado. Entonces eso va a ser negativo y la suma de las interacciones va a ser lo que me va a decir si esto es favorable o no. ¿Okay? Voy a hacerlo ahora para 2 y cuando hago para 2 lo que encuentro es que el aumento es respecto al anterior es casi igual. Si lo hago para 3 respecto al anterior es más o menos igual. Y si lo hago para... Miren que entonces el aumento de cada una de las interacciones me va dando un aumento bastante similar y la distorsión se va sumando. ¿De qué es lo que lo mostró esto? Esto lo que nos mostró fue que es posible que yo pudiera tener entonces una cierta aditividad en estas interacciones, ¿no? Puedo tener una cierta aditividad. Entonces, esta aditividad que está acá nos permite entonces entender que yo, si lo hago para Q, ¿qué tal si lo hago para todos? Entonces, fue lo que tratamos de hacer entonces. Hicimos primero para secuencias de interés, que tuvieran una secuencia, digamos, reportada, que puede formar agregados tipo amiloide, y encontramos que en muchas de estas secuencias se cumple este criterio de aditividad. Entonces, ¿qué dijimos? Pues vamos a hacerlo para todos, y con eso diseñamos un programa que está disponible en nuestra página web que se llama ACPRO. ACPRO es un programa que nos sirve para predecir la propensión de una secuencia de aminoácidos a formar agregados tipo amiloide. Entonces, es un programa en que simplemente nosotros le ponemos la secuencia de aminoácidos y él te indica cuál es la región donde es más probable que se forme un agregado. ¿Por qué es importante esto y por qué este programa es muy importante? Porque este programa va a permitir a las personas que hacen experimentos, le va a permitir que hagan una estructura de tipo amiloide en el cual nosotros podemos predecir cuál es la región que es más propensa. Disculpa un momento.
Doctora Lee, tiene el micrófono apagado, no lo estamos escuchando. Ok, estoy de vuelta. Bueno, lo que le comentaba sobre este programa Pro es que cuando uno va a hacer un experimento, por ejemplo, para ver cuál es la región clave de agregación dentro de una secuencia, uno lo que mira es hacer una modificación, una mutación en la proteína y ver si esa mutación aumenta o disminuye la agregación, entonces ese aminoácido es clave, ¿no? Si lo deja igual, entonces la aminoácido no es clave. Pero imagínense ustedes una proteína muy grande en la que ustedes tengan que hacer mutaciones en muchos aminoácidos. Eso se vuelve un problema práctico, ¿no? El programa Pro lo que te va a decir entonces de todos esos aminoácidos, dónde es más probable que vayan a encontrar la respuesta. Entonces te va a simplificar el problema de muchísimos aminoácidos a unos cuantos aminoácidos en los cuales ustedes podrán hacer las mutaciones para probar que esto funciona. Okay. Esto nos llevó a este trabajo y lo que comenzamos a ver entonces, si hay una región clave en la cual se forman los agregados, si hay moléculas que prevengan la formación de agregados, nuestra hipótesis era de que esas moléculas tendrían que estar interaccionando en esa región clave donde se va a formar el agregado principalmente. Entonces comenzamos a trabajar con el grupo de Indicasat y lo primero que nos interesó fue ver que los productos naturales se pueden utilizar ya sea como productos de consumo a largo plazo, lo cual va a crear condiciones para que los casos, la condición de Alzheimer sea menos favorable, o también se pueden utilizar estas moléculas como inspiración para construir moléculas que puedan ser utilizadas luego como fármacos. De los productos naturales, como los vimos, pueden modular la actividad redos, ya sirviendo como antioxidantes, por ejemplo. Pueden modular la actividad antiagregante, bloqueando regiones clave que sean importantes para agregar. Y puede también servir como agentes quelantes. Estos pueden servir para coordinar metales y evitar entonces la alta carga de metales que se observa en casos como la enfermedad de Alzheimer. Entonces, ¿qué fue lo que miramos en este caso? Nosotros comenzamos trabajando con curcuminoides y después comenzamos a trabajar ahora con carotenoides. Entonces, la primera, estas dos moléculas comparten algo en común y es que son moléculas que se pueden extraer de estos productos naturales y que se han venido utilizando digamos, en la alimentación como una fuente importante para aspectos de salud. Pero lo que nosotros miramos estructuralmente es que estas moléculas también tenían propiedades para servir como marcadores, como rotores rígidos, en los cuales podrían ellos modular su fluorescencia dependiendo de la interacción que tengan con placa o no. Podrían también servir como buenos captadores de metales, sobre todo la curcumina puede formar enlaces con metales de transición, lo cual pues le daría propiedades como agentes quelantes. Pueden también servir como antioxidantes y hemos estudiado curcuminas y curcuminoides en otros trabajos también. Acá lo ha venido trabajando Nicolás Puente, que creo que está acá en la sala. Y esto hemos mostrado que pueden servir como antioxidantes. Y lo otro que hemos probado eran los experimentos que venía realizando principalmente la doctora Johan en su tesis de doctoradora, que cuando estas moléculas estaban presentes, la formación de agregados se veía disminuida. Entonces decimos, pues es posible, y la evidencia experimental que ya tenía era clara, estas moléculas están interfiriendo en la agregación, de alguna manera. El asunto estaba ahí, ¿cómo? ¿De qué manera? Pues era muy complicado hacer un experimento de microscopía e ir siguiendo. Entonces, ella ponía el agregado, el péptido beta, y ponía la molécula y ver qué pasaba, ¿no? Esa es una tarea bastante complicada. Y entonces, ¿dónde entra la química computacional? En la química computacional, entonces nosotros podemos modelar lo que está pasando, ponemos el péptido beta, ponemos la molécula y podemos ver cómo la molécula del péptido beta, la molécula interacciona con el péptido beta, en qué región y qué respuesta nos da esto, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos? Que aquí hay un proceso de formación de agregados y también había moléculas que teníamos el interés de saber, ¿será que estas moléculas además pueden desagregar? Es decir, pueden coger la fibra ya formada y pueden desestabilizar esa red de enlace de hidrógeno que forma la estructura hoja beta, de tal manera que se puedan entonces separar estas hojas betas y volver a recuperar
el agregado. Pues esa es una de las preguntas que teníamos que resolver. Entonces, ¿qué hicimos en este caso? Lo que hicimos fue primero analizar la secuencia del péptido beta. ¿Y qué encontramos? El péptido beta en su forma monomérica es algo como esto. Es bastante flexible, pero la mayor parte del tiempo pasa como una estructura de alfa hélice. Tiene una región clave acá de plegamiento y lo que encontramos fue lo siguiente. Miren, esta región que está acá coincide con esta región que luego está en el péptido cuando forma el agregado. Es decir, esta región que está aquí resaltada es la misma región que está acá en la estructura de cristal que se ha reportado experimentalmente. En el monómero, ella está uniendo dos alfa hélices y acá en el PET se está uniendo dos hojas beta. Entonces tiene que haber una transición entonces desde la hoja beta a la alfa hélice. En un estudio aparte, nosotros mostramos que cuando el cobre se acerca o un metal se acerca, un metal cargado puede ser capaz de desestabilizar la red de enlace de hidrógeno que tiene la alfa hélice para desestructurarla, de tal manera que cuando ella entonces comience a encontrarse con otras de esas alfa hélices desestructuradas, pueda comenzar a formar los agregados de hoja beta paralelo al registro que vemos acá. Pero una región clave para que esto ocurra es esta región de plegamiento que está acá, que no es un beta-tron, es mucho más largo, y acá tampoco es un modo, digamos, estándar, es un random coil ahí, pero esa región nos va a servir porque nos va a indicar que esta es la región clave para que ocurra esa transición. Entonces, ¿qué hicimos en este caso? Nosotros comenzamos a estudiar las moléculas derivadas de curcuminas, los curcuminoides. Hicimos la interacción primero también con curcumina y encontramos que efectivamente esas moléculas se pegaban en esa región clave donde nosotros encontramos que tenía que ocurrir el plegamiento. Y no solamente eso, sino que pues, la doctora Johanna había encontrado que se hacían modificaciones de un lado de la curcumina o de los dos, la actividad antiagregante se veía afectada. Y una de las principales conclusiones de este trabajo que publicamos con ellos en el Journal of Alzheimer's Disease es que es mejor hacer solamente una sustitución que dos, porque comenzamos a ver cómo era la interacción de las moléculas con el péptido y encontramos que tener dos sustituciones dificultaba mucho la interacción. Tener una, en cambio, lo favorecía. Pues la doctora Johan tenía un problema porque hacer una sustitución es más difícil que hacer las dos experimentalmente, pero con sus métodos de síntesis pudo lograr ahora una nueva generación de curcuminoides, que ya le estuve hablando de ello, ¿no? En la que, teniendo la experiencia de lo que aprendimos en este trabajo, vimos que era mejor enfocarse entonces en la síntesis de la sustitución sencilla en lugar de la doble, lo cual pues nos permitió entender cómo estas moléculas interfieren en la agregación y es prácticamente bloqueando esta región clave en la cual pues la transición de alfa hélice a hoja beta se ve entorpecida. ¿Okay? Hicimos también entonces a ver si posiblemente la molécula podía tener una propiedad desagregante. Entonces esta simulación es un poco más difícil porque si nosotros en la parte del monómero trabajamos con 42 aminoácidos, que es lo que tiene el monómero de la beta, en el caso de la fibra había que trabajar con un sistema grande, ¿no? Entonces lo que hicimos fue hacer, estos cálculos lo hizo Adrián, que está aquí también en la sala, comenzó a mostrar por dinámica molecular cómo las moléculas de curcuminoides se comenzaban a tratar de distorsionar las estructuras de hojas beta. ¿Bien? Vimos algunos aumentos en las distancias de enlace con cada una de las hojas beta, pero esto no es muy concluyente, pero sí nos permite entender que es posible que pueda haber una interacción y es posible que a largo plazo esto pueda generar una disociación, pero digamos que para eso requerimos entonces tener una mayor cantidad de experimentos que nos muestren este proceso y también pues tener unas dinámicas moleculares un poquito más largas que nos permitan también ver esta disociación y estos es uno de los proyectos que estamos realizando actualmente en INDICASAT con el grupo de la profesora Patricia Llanes con otra serie de moléculas que han mostrado experimentalmente alguna propiedad de desagregarse. Entonces lo que hicimos ahora con el caso de los carotenoides fue también adaptar esa metodología que ya utilizamos para las curcuminas y para otras moléculas. Y esto consiste en lo siguiente, lo que hacemos es tomar varios modelos de A beta del PDB. O sea, no tomamos uno solo,
porque la idea es ver que este modelo de beta es muy flexible. Él puede tener diferentes conformaciones. Si está reportada en el PDB varias, es porque varios experimentos encontraron diferentes conformaciones. Entonces, ¿qué hicimos? Pues las tomamos las más representativas. Una que tenga este plegamiento, uno que tenga este loop, otro que no tenga mucho plegamiento. Las tomamos todas. Hicimos dinámicas moleculares sobre cada una de ellas para tratar de ver cuáles eran los cambios conformacionales que éstas presentaban. Y para esa dinámica molecular utilizamos un campo de fuerza de FDF14SB. Estos son detalles técnicos. El pH lo ajustamos a 7. Incluimos moléculas de agua como disolvente. Incluimos una concentración salina también de iones que simulara la concentración fisiológica. Hicimos un calentamiento suave de 0 a 300 Kelvin para llegar a una temperatura aproximada de la temperatura fisiológica. Incluimos una simulación de equilibrio y después hicimos una simulación ya de producción. En esta parte de estos detalles, lo que hicimos fue tomar después 10 representaciones de cada uno de los modelos utilizando un algoritmo que se llama K-means, en el cual vamos a tener en cuenta la variabilidad conformacional que tienen los péptidos. Después de esto hicimos entonces este agrupamiento mediante esta técnica de K-means y esto nos permite mejorar un poco las interacciones y la representación de los cálculos que hacemos para tener entonces una aproximación de que la molécula, es decir, la molécula cuando se acerca, la pregunta es cuando se acerca al péptido, ¿qué conformación del péptido va a encontrar? Puede encontrarla así, puede encontrarla así, puede encontrarla de muchas maneras, porque el péptido es muy flexible. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Asumir que la puede encontrar de cualquiera de esas maneras. La molécula va a llegar y la va a encontrar en cualquiera de esas formas. Para eso, para incluir entonces un poco esa variabilidad conformacional que tienen los péptidos a beta. Entonces, esa variabilidad conformacional, entonces lo que hicimos fue utilizarla para los 31 carotenoides que nos proporcionó la doctora Johanna, que fueron obtenidos del mamey. Hicimos un cálculo de mecánica cuántica para obtener la conformación de menor energía y obtener también propiedades como las cargas. Hicimos docking molecular, pero entonces en el docking molecular, para evitar la fluctuación o digamos el sesgo de algún programa de docking, utilizamos en lugar de eso, en lugar de utilizar un programa de docking, utilizamos 6. Eso evita entonces que haya algún tipo digamos, de sesgo por el programa de docking utilizado y entonces el docking se hace más robusto. Tomamos todos esos docking que calculamos, los incluimos mediante una ecuación de consenso en la que tenemos en cuenta cada docking y la frecuencia de esa interacción dentro del número de conformaciones que tenemos y obtenemos con eso unas conformaciones o unos modos de unión que son un poco más robustos porque tenemos en cuenta toda la variabilidad conformacional. Esta es una representación acá del modelo del péptido con sus moléculas de agua. Y lo que les voy a mostrar acá es para que vean ustedes qué tan flexible es ese péptido. Vean en los tres casos que ese péptido, ahí tienen los iones también, los iones que están presentes. Y se puede ver que sí, efectivamente estamos hablando de un péptido bastante flexible, lo cual hace que no sea correcto utilizar solamente una conformación para hacer el docking. Tenemos que utilizar muchas conformaciones que nos den una idea de esa variabilidad conformacional que es posible que el ligando se encuentre a la hora de interaccionar con el péptido. Entonces, ¿qué encontramos en este péptido cuando hicimos esta dinámica? Encontramos lo que les digo, esta conformación, y aquí lo que hicimos fue entonces calcular el porcentaje de qué tanto tiempo se queda el péptido en cada conformación. Entonces fuimos viendo que él se va quedando la mayor parte del tiempo en estas 10 conformaciones. Entonces, las que pasaban acá por debajo de 1%, ya entonces no las consideramos porque ya eran residuales. Y lo que comenzamos a ver entonces que íbamos a hacer el docking sobre cada una de estas 10 conformaciones. Pero no solamente 10 conformaciones de esto, sino que estas las 10 conformaciones de este primer péptido reportado en el PDB. Entonces hicimos estas 10 conformaciones para los 3 péptidos más importantes o más relevantes, más representativos reportados en el PDB. Para el otro péptido también, aquí vemos la dinámica, como vemos que es bien difícil de equilibrar porque es bastante flexible. El RMCD es una medida de cuánto se mueve el péptido. Entonces, como pueden ver, el RMCD queda bastante alto, pero llegado a un punto por acá,
llegando a los 50.000 picos de nanosegundos, ya se va quedando más o menos quieta. Y lo mismo ocurre para el otro péptido. Utilizamos los tres péptidos para tener una idea más grande de la variabilidad conformacional que el péptido muestra. Encontramos esto entonces, hicimos esto para los 31 carotenoides y encontramos que 10 de ellos tenían unas mejores interacciones con el amiloide beta. Y esto lo correlacionamos con los datos experimentales que encontró la doctora Johan en sus investigaciones. Entonces, vean que ahí ya comienzan a aparecer algunas señales de cuáles son los péptidos que mejor interacción tienen con el amiloide beta. Y lo hicimos para los tres, otra vez lo hicimos para las tres proteínas reportadas. Para la proteína 1-AML, para la 1-BA4 y para la 1-ZOQ. Y lo que encontramos en los tres es que la mayor parte, estas son las 5 moléculas que mejores resultados daban, teniendo en cuenta todos los tres posibles modelos de A beta con sus diferentes conformaciones, los 6 programas de docking y toda la dinámica que hicimos. Encontramos que estas moléculas obtenidas de ahí del mamey eran las que mejores resultados nos daban. Entonces comenzamos a ver las interacciones que formaban y vemos que muy importante es la presencia de este grupo y de este grupo porque las interacciones comienzan a formarse a partir de ahí de esos dos grupos. Es como si se anclara en estas dos, en la cabeza y en la cola, comenzar a anclarse al péptido beta y a formar las interacciones estabilizantes. ¿Qué tipo de interacciones estabilizantes formaba? Interacciones de diferentes tipos, pero aquí lo que quiero que vean es cómo en la flexibilidad de la cadena del medio del carotenoide permite que ya se pueda acomodar formando interacciones de este lado de la beta y del otro lado. O sea, bloqueando una región muy grande de la beta, lo que dificultaría luego su formación, su transición hacia alfa hélice, de alfa hélice a hoja beta. Encontramos este tipo de interacciones para estas dos proteínas, 1-BA4 y 1-ZOQ, estos dos péptidos. Lo miramos también para la otra molécula, para las tres moléculas vimos las interacciones. Acá vemos otras interacciones también. Acá están las diferentes interacciones que se forman. Y en resumen, lo que observamos fue lo siguiente. Les voy mostrando cada una de las interacciones para que ustedes vayan viéndolas. Pero finalmente, lo que vamos a observar es que en todos los casos coinciden con las siguientes interacciones. Aquí está otra molécula, mira, esta es la molécula 28, también muestra interacciones con leucina, fenoidanalina, metionina, y muestra interacciones tipo pi-alquil, interacciones de enlace hidrógeno, interacciones pi-stacking. Hay una gran variabilidad de interacciones, pero en todos los casos coinciden que son interacciones del mismo tipo y que la mayoría ocurren en los dos extremos del carotenoide. Aquí está el resumen de las interacciones que les quería mostrar. Interacciones tipo pi-alquil, interacciones alquil y interacciones pi-sigma que se encuentran en esta región del péptido. Esto es posible que interrumpa la interacción y el proceso de transición de alfa hélice a hoja beta en la forma monomérica para la forma de fibra. Y lo que encontramos, como les digo, es que principalmente está mediada por estos dos grupos del carotenoide que son capaces de formar este tipo de interacciones y lo podría explicar porque esta interacción además es tan estabilizante y podría explicar también las evidencias experimentales que se han mostrado de que cuando se extrae todo ese trabajo impresionante que hizo la doctora Johan de extraer toda esa molécula, purificarla, aquí nos mostró cuando vino acá a la universidad los kilos y kilos de mamey que tenía que pasar por columnas, era impresionante para obtener estas moléculas y entender entonces que estas moléculas son las responsables probablemente sean las responsables de que este proceso se esté ocurriendo. Y nosotros lo que hicimos fue entonces tratar de utilizar un microscopio molecular para entender entonces cuáles eran las interacciones, cuáles eran los factores moleculares que estaban llevando a que esos experimentos ocurrieran. Entonces, para ir concluyendo la charla de hoy, lo que les quería comentar es que la estrategia de que uno pueda utilizar péptidos para tratar de frenar la formación de agregados es una estrategia que puede ser útil. La inclusión de grupos metilos en el backbone pueden prevenir también las interacciones de este tipo de fibras. Se pueden calcular mediante el método de la mecánica cuántica y en el trabajo que les mostraba eran métodos de tipo Onion, que son métodos de multiescala, lo cual pues fue el Premio Nobel de Química del 2014, si recuerdan bien, los métodos multiescala para
estudiar fenómenos muy grandes. Utilizar diferentes secuencias en las cuales nosotros podemos jugar con la dirección de las hojas, con los sustituyentes, con las interacciones que se forman, es muy interesante. Y del otro lado, el estudio de moléculas que tengan derivadas de productos naturales, se puede utilizar el estudio de dinámica molecular y una combinación de programas de docking para entender las interacciones que forman estas moléculas con los péptidos a beta. Y luego el estudio de dinámica molecular nos permite entender también cuáles son los aminoácidos claves para las interacciones y cómo estos pueden explicar un poco también los resultados experimentales que se muestran en actividad antiagregante o desagregante. Por último, quiero agradecer a la doctora Johanna, la doctora Maricín, al doctor Yaganata Rao por su continuo apoyo en la realización de estos proyectos, por invitarme a ser parte de este simposio que ha sido muy interesante, muy agradable, hemos aprendido muchísimo. Y a todos ustedes, darles la bienvenida a nuestro grupo en la Universidad Nacional de Colombia.